La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Dios le bendiga a cada televidente. Nos es grato llegar a sus respectivos hogares. Cada persona que nos escucha, aún estando en la cárcel, también les enviamos un cordial saludo a todos ustedes, esperando que esta palabra que impartimos sea de alta riqueza de bendición ahí donde usted se encuentra. Puede ser que esté en el trabajo o en casa. Lo importante es que usted se deleite oyendo los propósitos y planes que Dios tiene, especialmente para los que han de ser salvos y los planes de aquellos que no quieren ser salvos. Bienaventurado es el hombre que anhela la salvación dada por Jesucristo. Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios escoge los hombres y a las mujeres que llevarán el mensaje poderoso, el mensaje restaurador, el mensaje de vida, ese mensaje de alta esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios llamó a varios profetas, pero hemos estado hablando más de un hombre llamado Jeremías, que Dios lo llama, según Jeremías capítulo 1, verso 17. En ese interesante pasaje le dice Dios a Jeremías: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Dios había escogido a este hombre para restaurar a una nación que se ha pervertido, que se ha extraviado del camino correcto. Qué triste y qué lamentable es saber de personas y pueblos enteros que no se preocupan por su salvación, sino por vivir una vida perdida, una vida totalmente extravagante. La palabra de Dios nos habla de otro profeta. Este profeta es Ezequías. Dios, sabiendo que ese pueblo que él ha escogido se ha extraviado, se ha ido por caminos chuecos, caminos torcidos, caminos que conducen ciertamente a una condenación segura. Dios le habla al profeta Ezequías en el capítulo 8, verso 9 en adelante. Al hablarle Dios al profeta, era para conducir al pueblo por la senda correcta. La vida está en obedecer la palabra de Dios. Mientras que el pueblo endurecido, empecinado, ciertamente ellos quieren obedecer su propio corazón, sus mentes malvadas, sus pensamientos terribles. Y Dios le dice estas palabras al profeta: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Dios enviándolo ciertamente a ir a observar toda abominación que estos hombres y mujeres hacen, especialmente la gente que debiera de conducir al pueblo por la senda de la vida. Son ellos los primeros en estar torcidos, guiando a ciegos, y ambos caen ciertamente al hoyo, porque ciego que guía ciegos, ambos se van al abismo. Dios le habla entonces
a este siervo diciendo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Imagínese usted que dice el profeta de Dios que él obedece. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables que estos hacen ahí, lo estaban haciendo en la casa de Dios. Entonces, cuando el profeta entra, ve todas las abominaciones que está haciendo el pueblo. Como dije, los líderes principales. Los líderes son llamados por Dios. Los auténticos guían al pueblo por caminos de vida, de esperanza, de consuelo, por camino de restauración, mientras que aquellos que no son escogidos por Dios corrompen, destruyen, porque tienen un corazón corrupto, una mente depravada. Esa es la razón por qué guían a la perdición a la gente. ¿Cuántas personas están yendo ciertamente a ciertas congregaciones donde se les enseña un camino torcido, no el camino que Dios ha marcado? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No es la religión, no es un concilio el que puede salvar al hombre. Es tu relación con Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú vienes a Jesucristo, le pides perdón de corazón. En ese caso es un arrepentimiento genuino que tienes. Invitas a Jesús a morar en tu corazón. Lo aceptas como tu Dios, tu Salvador. Lo aceptas como tu Rey. Entonces, a partir de ahí, eres llamado hijo de Dios. Pero cuando el hombre simplemente se coloca en un liderazgo sin que Dios lo llamó, Dios no respalda a esa persona, porque ha entrado por un lugar que no es la puerta correcta. Cristo es la puerta, y cualquiera que se salte esa puerta para ir por otro lado, entonces o se tira el cerco, entonces esa persona no es un auténtico siervo de Dios. Pero los que aman a Dios sobre todas las cosas, se someten a su palabra y están atentos a la voz de Dios. Y Dios los prospera, Dios los bendice. Ahora bien, qué importante es que entendamos que la gracia de Dios es para salvación, es para restauración. Pero el castigo es para aquellos que no quieren nada con Dios. Regresando en este caso al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, Dios ciertamente le da una orden al profeta de entrar para ver las malvadas abominaciones que estos líderes hacían. Cuando él entra, algo terrible ve. Ve formas de reptiles, bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Todo eso Dios llama cosa abominable. Aunque se llame Virgen María, aunque se llame la Caridad de la Paz o como se llame cualquier otro santos que usted llama santos, aunque estén pintados o hechos estatuas, son cosas abominables delante de los ojos de Dios. Si usted no quiere creer, búsquese una Biblia y léala, medítela y haga conforme a lo que Dios le enseña en las verdades supremas. Ahora bien, delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Ahí estaban ciertamente estos ancianos. ¿Qué hacían estos ancianos? Cosas abominables, cosas corruptas, cosas que a Dios no le agradan para nada. Como ellos tenían corazón torcido y mentes depravadas, así enseñaban al pueblo. Entonces le dijo Dios al profeta: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? ¿Te das cuenta? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, y Jehová abandonó esta tierra. Ellos pensaban que Dios no estaba ahí. Dios es un Dios que está por donde quiera.
Él habita en donde quiera. Es decir, lo ve todo porque Él es omnipresente y es omnisciente, también es omnipotente. Esas tres características de Dios son divinamente gloriosas. El hombre no se puede esconder porque Dios está en todo lugar. Entonces, porque la gente pensaba, vamos a adorar a estos dioses, pues Dios no ve lo que estamos haciendo. Ellos hacían cosas abominables porque eso les apetecía su carne. Pero sus almas estaban desesperadas, estaban terriblemente angustiadas, porque Dios les dice por Jeremías capítulo 6, verso 16, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso da a entender que sus almas estaban cansadas, agotadas, no tenían paz en su corazón, pero no deciden caminar por la senda que Dios les marca, sino que ellos dijeron, no caminaremos. Entonces, la gente sigue perdida por su propio capricho. Dios no quiere que vayan a la condenación eterna, pero el hombre en su capricho dice, este macho me monto y en este sigo montado. Y siguen como entorpecidos, encegados, es decir, cegados por su entendimiento, porque el diablo con sus engaños ha cegado su mente y ha endurecido sus corazones. Esa es la tristeza terrible, que oyendo la verdad, el hombre rechaza la verdad, pero acepta el engaño. Se lo come como que si fuera pastel de tres leches. Esa es una situación terrible. Entonces, Dios le dice al profeta Ezequiel, vuelve aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Dios le pide que regrese al lugar para que observara lo peor que están haciendo. Entonces Dios llevó a la entrada de la puerta al profeta de Dios. Me refiero a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Es decir, estaban adorando y llorando frente a Tamuz. A ese ídolo estaban glorificando estas mujeres. Luego le dijo Dios al profeta, ¿no ves, hijo de hombre? Vuelve aún y verás abominaciones mayores que estas. Entonces, lo llevó Dios al atrio, según Ezequiel 8:16. Lo llevó al atrio adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Esa era la condición. Y Dios dice, cosa abominable, peor que las dos primeras. Entonces, el dejar a Dios por adorar otras cosas que no son dioses, eso es tragedia para el alma de ese adorador. Porque no hay salvación para ese individuo si persiste en ese camino. Pero si escucha el consejo divino de Dios y se arrepiente y se aparta de ese pecado, crea con toda la sinceridad de que Dios extenderá su misericordia para salvarlo. Pero si usted determina en su corazón tomar la decisión de seguir haciendo estas cosas abominables que hemos mencionado, tenga por seguro que la ira de Dios le alcanzará y no habrá medicina, sino que irá a parar al tormento eterno donde hay entrada, pero no se puede salir. Entonces, ¿qué hay que hacer para no ir a ese lugar? Apartarse de la adoración de los ídolos, no importa cómo se llame, quién se sea. Los ídolos son ídolos. Si son imágenes simplemente, pero no te pueden salvar, no te pueden dar un pedazo de tortilla, ni siquiera un pedacito de churro para que te lo comas. Porque todo eso es engaño de Satanás.
El Dios vivo y verdadero está en los cielos y habita en el corazón de aquellos que le amamos y le tememos y le servimos. Dios continúa diciéndole al profeta Ezequiel en el capítulo 8, verso 17. No has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen. Note las dos preguntas. No has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las cosas, las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Qué terrible situación. Es decir, cada momento iban hacia abajo y no hacia arriba. Una situación terrible, que en vez de subir en santidad, van hacia abajo en una condición abominable. Entonces, cuanto más yo los llamaba, dice Dios, a través de Oseas capítulo 11, verso 2. Dios los había estado llamando por Jeremías, por Ezequiel y por los otros profetas. Lo he estado llamando también por Oseas. Oseas capítulo 11, verso 2. Le dice Dios por boca de este profeta: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. ¿Acaso no es lo mismo que está pasando en la actualidad? En este tiempo presente, estamos predicando por radio, por la televisión, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en otros medios de comunicación, pero qué terrible. La gente no quiere oír, no quiere acatar el consejo de Dios. Y esto lo lleva ciertamente a vivir una vida perdida, una vida bajo condenación. La persona piensa que si muere, entonces va a ir a purgar sus pecados en el tormento eterno por un tiempo. Que así fuera, pues eso fuera dichoso para muchos. Pero lo tremendo, lo terrible, lo espantoso es que es de eternidad a eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de millones de años. Esto da a entender que no hay salida, no hay esperanza, no hay consuelo para el que se va a ese abismo, al lago de fuego. Dios no ha sido injusto, porque dice a través de Oseas 11:2, cuanto más yo los llamaba, dice Dios, tanto más se alejaban de mí. Estaban tan endurecidos que cada vez que Dios los llamaba al arrepentimiento, se alejaban de Dios y diciendo en esa actitud: no queremos nada contigo, Dios. No queremos saber nada porque tú nos quitas todo lo que nos gusta, todo lo que amamos, pero lo que usted ama es la misma muerte, es la corrupción, es la destrucción, es el dolor y el crujir de dientes. Es lo que usted ama a través del pecado. Pero una vez que usted busque a Dios y le ame y le sirva, entonces usted está amando la bendición, está amando ciertamente la esperanza de la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero qué triste cuando usted endurece el corazón para no escuchar a Dios. A través del libro de Jeremías, en el capítulo 10, verso 8, todos se infatuaron y entontecerán. Enseñanzas de vanidades es el leño, dice Dios. Todos se infatuarán, es decir, todos se vuelven tontos y entorpecen aún las enseñanzas de sus vanidades. Es el leño. Qué cosa terrible. Todos infatuarán. ¿Qué quiere decir? Se volverán orgullosos, vanidosos. Y esto los llevará a entontecerse. Y la verdad de las cosas
Imagínense que hace unos años atrás, recuerdo que el alcalde de la ciudad de Los Ángeles dijo que iba a mover los rieles de la calle Slauson. La gente comenzó con pancartas a decir para qué van a mover esos rieles de ahí, esa calle. Se necesitan esos rieles que no sé qué, que no sé cuándo. Lo que quería el gobierno era ampliar la calle. Pero, ¿qué sucede? La gente se opuso. ¿Por qué no se oponen a los ídolos que tienen ojos pero no ven, boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan, tienen ojos pero no miran, oídos pero no escuchan, tienen estómago pero tampoco recibe un pedazo de tortilla, tienen pies esos santos pero no caminan? Entonces, ¿por qué no te opones a ese engaño? Debes de hacerlo. Debes de oponerte y rechazar ese engaño. Debes acudir al que es la verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad. Él no es un palo, no es de yeso, tampoco es de metal, no es de oro, no es de plata. Él es el Señor, creador y sustentador de todas las cosas. Debes acudir a Él, porque solamente en Él hay toda esperanza. Entonces, en Jeremías capítulo 10, verso 9, dice claramente: traerán plata batida de Tarsis, oro de Ufaz, obra del artífice, de las manos del fundidor, lo vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Es decir, de un maestro bastante inteligente para engañar. Mas Dios le dice en el versículo 15, vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán todas esas cosas juntamente con aquellos que lo adoran. Es lo que nos da a entender Jeremías. Dios a través de Jeremías, capítulo 10, verso 15. En el capítulo 51 de Jeremías, todo hombre se ha infatuado, no tiene conciencia. Es decir, no tiene ciencia, no tiene sabiduría. Ve ese muñeco muerto, pero lo sigue adorando. Entonces, vanidad son, obra vana, es decir, obra vacía. No tienen poder ni para salvarse ellos solos del fuego o de una bomba atómica o de cualquier martillazo. No se pueden salvar. Entonces, vanidad son, obra vana, y al tiempo de su castigo perecerán. Jeremías capítulo 51, verso 17. Todo hombre se infatúa y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Hasta el mismo fabricante se avergüenza, dice Dios, de que su creación de ídolo, su fabricación de ídolos ciertamente no tiene espíritu de vida. Está muerto. Él mismo se avergüenza. Yo lo hice, dice el artífice. Aunque él lo hizo, se persina, le prende candela y después dice, pero si yo lo fabriqué, lo hice de este palo o lo hice del barro o dice el otro, lo hice ciertamente de plata. O otro dice, no, yo mismo lo fabriqué de oro, pero no tienen espíritu. Y son cosas abominables. A Dios le calienta que usted doble rodillas y llore y le prende candelas y le traiga flores a esas cosas. Habiendo un Dios grande y poderoso, el que lo formó en el vientre de su madre y lo empujó a nacer. Por lo tanto, él mismo lo sostiene a usted y a mí. Él es el Todopoderoso. A Él hay que acudir. Hay que amarlo, servirlo y seguirlo. ¿Cómo obtener la vida de Jesucristo entonces? ¿Cómo dejar esas cosas de engaño? Es acudiendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito en el libro llamado la Biblia. Lea la palabra, crea la palabra y obedezca la palabra. Entonces, de esa manera, usted está obedeciendo a Dios. De esa manera, usted está agradando a Dios en todo.
y eso le limpiará constantemente su corazón para lograr las bendiciones preparadas para usted y para todos los que amamos y tememos a Dios. Ahora bien, a través del profeta Isaías, con esto voy a ir cerrando. Además, su tierra está llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Y además de esto, entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera, piedra, y por eso lo destruyeron. Así terminan esos dioses desquebrajados y echados al fuego. Por lo tanto, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los que con todos los contempladores que tenías de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Es lo que enseña ese pasaje de Isaías 47, versos 12 y 13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Eso es una verdad. Están obstinados, desesperados. Y aquí que serán como tamo, dice Dios. Fuego los quemará, no salvarán su vida del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Así dice la Biblia a través del profeta Jeremías, capítulo 47, verso 14. Amigo mío, hay una gran esperanza. Esa esperanza está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vino a través de María, predicó 33 años y medio en la tierra haciendo milagros, prodigios y maravillas. Fue al Calvario, murió y al sepulcro. De ahí se levanta, pero victorioso al tercer día. 40 días más tarde subió a los cielos, dando mandamiento a sus apóstoles de llevar este mensaje de salvación por toda la faz de la tierra. Acude a Jesucristo, al que puede perdonarte y salvarte. Quiero orar por ti en esta oportunidad. Padre glorioso, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Por lo tanto, oh Dios, yo alabo tu nombre por tu misericordia. Perdona, Señor, el pecado de tu pueblo, de aquellos que al oír tu palabra, oh Dios, sus corazones ciertamente se han derretido ante esta verdad. Perdónalos, límpialos, conságralos, sálvalos de toda condenación. Escribe sus nombres en el libro de la vida y te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén. Amigos y amiga que se entregó a Cristo Jesús en estos instantes, le digo con certeza, acuda con todo su corazón a cualquier iglesia donde se predique el evangelio. Si no, venga a la iglesia nuestra. Estamos esquina con la Avalon en el 605 East 42 Street. Será grato recibirlo los días martes, miércoles, viernes, sábado, domingo también por la mañana y domingo a las 5 de la tarde. Hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.